Hoy nos acompaña desde Colombia la doctora Sonia del Pilar Ayala Rincón. Muy buenas tardes, gusto de saludarla, doctora. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenas tardes y pues muy complacida de estar aquí con ustedes el día de hoy. Las gracias y el agradecimiento es nuestro para con usted. La doctora Sonia del Pilar Ayala Rincón es psicóloga, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en administración financiera, Escuela de Administración de Negocios en la EAN, magíster en psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, vinculada a la Universidad de Santander, UDES, desde enero del 2006 en el programa de psicología, desempeñando roles como docente, es asesora de prácticas en el área de psicología social y jurídica, es directora y evaluadora de trabajos de grado y coordinadora académica del programa del programa, ¿sí? Es coordinadora de autoevaluación. De igual manera, es asesora y evaluadora de trabajos de grado en maestría, gestión pública y gobierno. Es docente de maestría en primera instancia, es colaboradora en la construcción del documento maestro de la especialización, intervención en salud mental comunitaria, elaboración del documento de maestría en psicología jurídica y forense. Wow. Actualmente directora de este programa de maestría, es investigadora del grupo de investigación de estudios sociohumanísticos de la Facultad de Ciencias Sociales, Política y Humanidades de la UDES. Igualmente es docente universitaria de investigación y desarrollo en la UDI, en especialización de criminología y política criminal a cargo de las asignaturas de criminología causal y explicativa y sistemas penitenciarios y carcelarios. Su especialización en neuropsicología clínica con la asignatura neuropsicología clínica aplicada al ámbito forense. Está vinculada actualmente como profesional especializado grado 12 en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, Regional Oriente, Área de Atención y Tratamiento a población privada privada de libertad, experiencia en el ámbito penitenciario por más de 15 años, es directora científica internacional de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, ALPJF. Es perito por más de 5 años. Wow, doctora, un placer, un honor, la verdad, estar con usted en esta oportunidad. De verdad, a nombre de Acadepec, a nombre de esta institución que nos reúne hoy día, pues, muy agradecidos con usted. La temática que nos une, que nos reúne hoy día para hablarlo con usted, doctora Sonia, es la psicología penitenciaria. Y empiezo con esto, justamente. ¿Qué es la psicología penitenciaria, doctora Sonia? Bueno, básicamente la psicología penitenciaria es un área de aplicación de la psicología jurídica que se encarga precisamente de realizar todos los procesos de diagnóstico, intervención, atención em, a las personas que se encuentran privadas de la libertad. Digamos que es un área muy específica que está centrada precisamente en todo el tratamiento a estas personas que de una u otra forma han cometido delitos, han sido encontradas culpables y pues que tienen como, me he dicho, el fin de la pena es todo el tema de la resocialización. Entonces son las personas que están en cárceles privadas de su libertad, básicamente. Sobre el mismo tema. ¿Y cuál es el campo de acción específico de esta área? Bueno, hay que dar pues cuenta que el psicólogo es un profesional que está inmerso en este ámbito penitenciario y allí cumple muchos roles, ¿sí? Puede el rol de, como ya decía, de evaluación, el rol de clasificación en las fases. Está hablando también todo el rol que ejerce en establecer el tratamiento que requiere cada individuo según pues el delito, según su personalidad, como según ese estudio que se hace
todo encaminado a que la persona haga todo un proceso de resocialización, que es lo que determina básicamente pues la ley y una de las finalidades, como ya lo dije anteriormente, de la pena. Y doctora, ¿cuál es el rol del psicólogo jurídico en esta área del conocimiento justamente? Bueno, ahí quiero pues también como hacer un énfasis, ¿no? Porque a veces se habla precisamente de la psicología jurídica y bueno, y la psicología penitenciaria, como lo decía al inicio, es una subárea de esa psicología jurídica. Recordemos que la psicología jurídica es un área de la psicología, como lo es la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología laboral. Y esta psicología jurídica trata desde el estudio del comportamiento del hombre que se encuentra inmerso en ámbitos jurídicos. Entonces, en ese orden de ideas, la psicología penitenciaria, digamos, es un área también de allí, de esa jurídica, que está inmersa en un campo jurídico. ¿Por qué? Porque son personas que han cometido delitos y son personas juzgadas que son enviadas a sitios específicos. ¿Para qué? Para que cambien y modifiquen sus estilos de vida, esos estilos de vida delincuenciales y demás, y entonces son llevados allí. Entonces ahí es donde la psicología, digamos, jurídica como sombrilla grande, está inmersa la psicología penitenciaria. Y doctora Sonia, ¿qué acciones se implementan en el interior de los centros penitenciarios? Bueno, nosotros pues básicamente aquí en Colombia tenemos, digamos, una ley que es la ley 65 del 93. En el 2014 se hicieron algunos ajustes a a esta ley. Y nosotros, digamos, dentro de esa ley está establecida todo el área de tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario no lo realiza únicamente un profesional, está a cargo de un grupo de profesionales de diferentes áreas, o sea, es un trabajo interdisciplinario y en ese, pues básicamente está el psicólogo. El psicólogo, digamos que está inmerso en esos ámbitos penitenciarios digamos, bajo dos acciones, por decirlo así. Una es la atención social, que tiene que ver con toda la atención psicológica, evitar que las personas hagan procesos, digamos, de prisionalización, es decir, que adquieran comportamientos propios de la subcultura carcelaria. Entonces, esa primera parte del psicólogo en atención social lo que hace es, digamos, lograr esa adaptación y que el privado de la libertad entienda que inicia allí un proceso, pero es un proceso de cambio. ¿Mm? Una vez, esto, por ejemplo, nosotros en las cárceles pues tenemos los sindicados que son a los que no se les ha establecido una condena y están los condenados, ¿cierto? Entonces, la psicología penitenciaria está para esos dos grupos. La atención social es para todos, incluyendo estos sindicados, pero cuando ya estos sindicados son condenados, empiezan el proceso de tratamiento. El tratamiento penitenciario, que de igual manera es voluntario, entonces allí es donde el psicólogo empieza a todo el proceso interdisciplinario con los otros profesionales a hacer todo el tema de la clasificación. Entonces la clasificación en fase, aquí tenemos alta, mediana y mínima dependiendo del tiempo que va a estar detenido y cómo lo va disminuyendo. O sea, esto es un sistema progresivo. Iniciamos en fase alta y a medida que va avanzando, vamos haciendo evaluación para irlo dejando hasta que esté pues a puertas de su libertad. Entonces, en ese, digamos, en ese transcurrir, el psicólogo lo que hace es clasificar inicialmente, como les dije, en fase. Posteriormente, establecer un concepto de quién es el sujeto dependiendo del delito, dependiendo de su personalidad, dependiendo de su familia, o sea, se hace todo un estudio completo y se determina un plan de tratamiento. Ese plan de tratamiento también es acorde
vuelvo y repito, a todas esto que ya les había mencionado, y además de eso también se establece todo el tema de estudio, trabajo, enseñanza, o sea, son esas actividades que además por las cuales él obtiene una redención de pena, o sea, una disminución de su pena. Si él trabaja, si él estudia, son días que se van descontando también de la pena. Entonces, digamos que en términos generales, el papel del psicólogo es ese acompañamiento y esa intervención que se hace en todo a lo largo, digamos, del proceso y a lo largo del tiempo. Entonces, es un papel muy importante porque es el que, digamos, logra que esta persona, esta privada de la libertad, pues adquiera nuevas herramientas pues para dejar su vida delictiva y además de eso también le ayuda a mejorar muchos aspectos como sus aspectos personales, aspectos familiares, sociales y laborales, pues para que sea una persona renovada cuando salga en libertad. Estamos a pocos días de inicio del Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Sonia del Pilar Ayala Rincón desde Colombia. Doctora Sonia, ¿cuáles programas funcionan actualmente justamente en su país, en Colombia? Sí, nosotros tenemos aquí más o menos son un aproximado de, digamos, de 6 programas generales, ¿sí? Que son los que acorde sobre todo al tipo de delito, se tienen algunos, ¿no? Pero tenemos unos programas que son para todos, por ejemplo, el de inducción al tratamiento. Entonces, una vez la persona ingresa como condenado, que ya empieza su proceso de tratamiento penitenciario, hay un programa de inducción en donde básicamente se le está explicando a él qué es lo que se quiere, digamos, qué es lo que se espera de él y que él vaya organizando como esos proyectos de vida a corto, mediano y largo plazo durante su proceso. Hay que entender que nosotros tenemos aquí establecimientos de alta seguridad, o sea, personas que tienen condenas hasta de 30 a 40 años. También hay establecimientos de mediana seguridad que más o menos son personas que están, digamos, hasta los 20 años y los de mínima seguridad que son hasta 10 años de condena. Entonces, el privado de la libertad tiene que entender básicamente en ese primer momento qué es lo que se espera de él y qué es lo que queremos que él logre una vez salga en libertad. Sí, ese es uno, el de inducción al tratamiento. Hay otro que se llama el de preparación para la libertad, que es ya cuando el interno está finalizando o el privado de la libertad está finalizando su proceso, es como para que vaya reorganizando toda su vida en libertad. Hay un programa que se llama PIPAS, que es el programa exclusivo para privados de la libertad que han cometido delitos sexuales. Entonces, estos son, digamos, unos programas que tienen una larga duración, se hace valoraciones, se trabaja pues conjuntamente para determinar pues qué tanto es posible modificar sobre todo y sobre todo en este tipo de delitos, ¿no? Hay otros programas que están encaminados para el manejo de acciones violentas, ¿sí? Entonces, esta va encaminada a las personas que han cometido delitos como homicidios, feminicidios, maltrato, y esa es como la línea de ellos. Hay otros, pues obviamente sobre habilidades sociales, tenemos un programa que es bastante interesante, que es el de comunidades terapéuticas. Entonces son privados de la libertad, que son consumidores con un consumo abusivo de sustancias psicoactivas y que quieren, digamos, dejar pues el consumo. Entonces son personas que solicitan ingresar a estas comunidades y nosotros tenemos a lo largo del país más o menos como 23 comunidades terapéuticas y se han obtenido muy buenos resultados de estos programas de tratamiento, porque además de que se trabaja el tema delincuencial, pues el abuso de sustancias también logra manejarse allí.
Em, hay algo otros programas, digamos como está también el de un programa que es todo el tema en relación a la prevención del suicidio, ¿sí? Que es muy importante porque pues las tasas de suicidio no son muy altas, pero sí se presentan intentos, el cutting y está dado también pues por todo el ámbito o el ambiente en el que se mueven. Y hay un programa muy grande que es para el tema de prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, hay personas que no quieren dejar el consumo, pero sí se les colabora con la reducción del consumo y como la mitigación del daño que conlleva ese consumo. Doctora, ¿y cuál ha sido su experiencia en este ámbito? Bueno, la verdad, yo llevo ya más de 23 años en el ámbito penitenciario. Digamos que empecé casi recién graduada. Fue una experiencia bastante interesante, pues porque pues cuando uno está recién egresado, ese ámbito penitenciario como que no es como muy accesible a la vida diaria, ¿no? Entonces, el entrar, el conocer estas personas, fue todo un aprendizaje, ¿sí? Eso incluso con el tiempo me llevó a hacer la maestría en psicología jurídica y forense, ¿sí? Porque era, bueno, o sea, desde la psicología, uno piensa a veces que desde la psicología clínica o desde la psicología social se puede hacer muchas cosas, pero ese no es, digamos, el llamado. El llamado sí es desde la psicología jurídica porque hay que entender precisamente que estos privados de la libertad están inmersos en unos ámbitos jurídicos puntuales. Entonces, digamos que todo ese trasegar me ha enseñado mucho. Creo que todavía nos hace falta mucho y yo sí pienso que en el ámbito penitenciario debe ir profesionales, digamos, con especializaciones como estas. A veces se tiende a pensar que la psicología en lo penitenciario se maneja lo clínico. Y realmente no tenemos los espacios y además nosotros no trabajamos, o sea, las personas que nos llegan acá no tienen problemáticas de ese orden, clínicas, psicopatológicas, sino son problemáticas de orden jurídico, o sea, en la comisión de delitos, la motivación delincuencial, o sea, es todo un análisis que se debe hacer desde lo criminológico y pues puntualmente nosotros desde la psicología criminológica. Entonces, he aprendido mucho, he estado en diferentes establecimientos. Hay la colonia agrícola de Acacias que es de mínima seguridad, donde la gente sale a trabajar, cultiva la tierra. Tiene cultivos de cacao, o sea, la gente está afuera, ¿sí? Usted los ve y tienen ganado, entonces son los privados de la libertad los que hacen esas labores agrícolas y demás. Entonces, digamos que esa es como el ideal de los establecimientos, ¿cierto? Ese sería el ideal, poder tener a la gente laborando. He estado también trabajando en establecimientos de alta y mediana seguridad. em, con digamos, conociendo personas que han cometido delitos realmente que uno podría decir atroces. Y cuando uno habla con estas personas, pues de igual manera se sensibiliza uno frente a ellos, ¿sí? Porque pues la mayoría de gente dice, oh, no, son los abusadores, son los grandes homicidas, pero pues realmente son personas que han tenido vidas difíciles y entonces también he aprendido de esto. Y ahora que pues me encuentro desde la regional, es más, o sea, nosotros tenemos acá, desde esta regional en la que yo estoy, tengo a cargo 14 establecimientos de alta y mediana seguridad y pues de igual manera lo que hacemos es asesorar pues todos los procesos. Entonces, pues digamos que he hecho una carrera allí y aparte de eso, pues también mi vinculación a a la academia me ha permitido hacer algunas investigaciones pero creo que todavía nos falta mucho.
¿sí? Muy Por interesante mejorar. experiencia, ¿no? Muy, muy interesante experiencia, doctora, la doctora Sonia. Además que es directora científica internacional de la Asociación Latinoamericana de Psicólogos Jurídicos y Forenses, para recordarlo. Ella nos va a estar acompañando vamos a tener el honor de tenerla en el Congreso Internacional con CIFOR 2023. Doctora, ¿cuáles serían las perspectivas de mejoras para el ámbito penitenciario? Sí. Bueno, el tema también, digamos que una de las grandes problemáticas en el ámbito, y yo creo que es casi de todos los países latinoamericanos, es el hacinamiento. O sea, demasiada gente en unos espacios reducidos, pero la perspectiva tampoco es hacer más cárceles, ¿cierto? Porque entre más cárceles, más gente va a haber. O sea, eso se ha visto porque además nosotros somos una sociedad sumamente punitiva. Entonces queremos que todo delito vaya a la cárcel, todo se penalice, pero se encierre, se aísle al sujeto. Eh, Primero, desde el ámbito penitenciario, sí tenemos que repensar un poco los programas a los cuales estamos impartiendo. Pienso que tenemos que ser más específicos dependiendo de los delitos, dependiendo de las edades, dependiendo también del entorno social. Entonces tendríamos, claro, no personalizar ese tratamiento, pero sí, digamos, como especificar más todos los tipos de programas que se manejen, ¿sí? Segundo, creo que, y eso también a nivel latinoamericano lo he visto, es la falta de personal, de profesionales que trabajen en este ámbito. Sí, o sea, a veces pareciera que no se le da la importancia que se le tiene que dar y entonces, por decir algo, encontramos un psicólogo para 1.200 privados de la libertad, que eso es algo absurdo, ¿sí? Y para hacer todo el tratamiento, el diagnóstico, la clasificación, entonces a veces nos quedamos cortos. Entonces sí hay que, digamos, voltear la mirada, profesionalizarnos más. Como lo decía antes, los profesionales que deben llegar al ámbito penitenciario deben ser profesionales especializados, o sea, con un conocimiento desde la criminología, un conocimiento desde lo jurídico, que aporte mucho más. Y pienso que también todo el tema de ocupacional tiene que mejorar, ¿no? Y es o sea, no dar ocupación por dar ocupación, sino es que realmente ellos aprendan a hacer algo y entiendan que la única opción no es el delito, sino que hay otras opciones que de igual manera les puede generar más satisfacciones. Y ahí, o sea, y de ahí van saliendo muchas cositas más que se pueden, pues que pueden ir mejorando el ámbito. Doctora, ¿y cuál es la formación del psicólogo en esta área que es tan específica? Definitivamente la formación, o sea, tiene que ser esta, o sea, la formación tiene que decir psicólogo penitenciario. Es como lo que yo Directo, pienso que debe psicólogo. directo. Entonces, ¿cómo se forma? Primero uno hace el estudio, todo el estudio de psicología. Segundo, uno puede formarse en la psicología jurídica y especializarse en psicología penitenciaria. Lo que pasa es que no es muy conocido. O sea, o no lo hay, por decirlo así, tan específico. Entonces, los que llegamos con más conocimiento a estas áreas son los que somos psicólogos jurídicos porque dentro de nuestra formación de especialización o maestría, básicamente, pues tenemos esa cátedra de psicología penitenciaria. Y nada, y trabajar en el ámbito. O sea, la experiencia con toda la parte conceptual es importante. O sea, y además no todo el mundo tiene las características para trabajar en este tipo de medios, ¿no? Wow, un bagaje de conocimiento, de experiencia, que es la que transmite usted, doctora Sonia del Pilar, de verdad. Gracias. Tengo una última pregunta, doctora. ¿Cuál sería la mayor, me voy a permitir leerla, cuál sería la mayor problemática en el ámbito de la salud mental en la población que está privada de libertad? Yo pienso que el mismo hecho de privarlos de la libertad, ahí ya empieza a haber una afectación en salud mental.
Y eso lo vivimos un poco en el tiempo de la pandemia, ¿no? La pandemia nos tocó encerrarnos y estábamos encerrados en nuestras casas con nuestras comodidades y de todas formas con acceso a muchas cosas. Y aún así vimos cómo gente presentó ansiedad, presentó depresión, intentos de suicidio, o sea, desbordó algunas tipologías clínicas en los sujetos. Entonces, imagínense ustedes las personas privadas en la libertad, además que estábamos privados de la libertad, por decirlo así, por una circunstancia como fue la enfermedad, pero además de eso estábamos con nuestros seres queridos. Entonces, ustedes imagínense en el encierro, los encierran, sí, yo entiendo, son delincuentes, los encierran, pero están en hacinamiento con personas que no conocen, la alimentación que les den, los tratos que le den. Entonces, esto genera problemas de salud mental. Y a veces, por el hecho de ser delincuentes, nos olvidamos que son seres humanos, nos olvidamos que han sido personas que tienen familia, que tienen de todas formas, digamos, una historia y a veces lo olvidamos y entonces como que lo que queremos es encerrarlos allá y que paguen por lo que hicieron. Y entonces ahí es donde se desatan muchísimas cosas. Y eso lo hemos olvidado. Entonces, cuando hablamos de salud mental en el ámbito penitenciario, creo que tenemos que volver, mirar y así como queremos que se resocialicen, tenemos que también manejar y sobre todo esos efectos de la prisionalización, o sea, esa adquisición de cultura carcelaria que es funesta porque es que adquieren un lenguaje, una forma de actuar, de relacionarse, o sea, llegando pues casi a la anomia total, o sea, a ser personas que como individuos casi que desaparecen. Entonces, digamos que esa es una problemática y eso, digamos que es uno de los temas o el tema principal que voy a tratar precisamente en este congreso, la salud mental en el ámbito penitenciario. Correcto. Quiero agradecerle, doctora, principalmente a nombre de aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, agradecerle también a nombre de ACADEPEC, que es la organizadora del Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense. Eh, Muchas gracias por estar con nosotros y compartir también su experiencia y sus conocimientos, doctora. Para despedirnos, sus últimas palabras, agradeciéndole y a todos quienes nos siguen también. Lo propio. No, muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme. Para mí, de todas formas, es un placer, digamos, por contar las experiencias que se tienen en este ámbito. Esto es sencillamente transmitir conocimiento y pues esa creo que es la función de todos nosotros, que Correcto. todos conozcan de esta área y pues poder transmitir de una u otra forma todo esto que hemos aprendido a lo largo de los años. De verdad que muchas gracias. Usted lo dijo, efectivamente, estamos para transmitir conocimiento. Muchísimas gracias, doctora, gracias a quienes nos siguen a través de las redes y hasta cualquier oportunidad, hasta siempre. Listo. Bueno, doctor, muy amable y hasta pronto. Nos vemos prontamente. Hasta pronto.